Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Deportes desde nuestra plataforma digital en YouTube. Vamos a analizar lo que ha sido esta goleada para curar esa depresión post-derbi del Real Madrid en Champions. 5 goles le ha metido a la cenicienta de la Liga de Campeones, al Khairat Almaty, a 7.000 kilómetros de Madrid. Ha viajado el conjunto blanco de Xabi Alonso, donde el gran protagonista ha sido Kylian Mbappé con un hat-trick. Y han sumado también goles a esa goleada, como decíamos, Brahim y Camavinga. Vamos a analizar lo que ha sido este partido con nuestros compañeros Gemma Soler, Richard Méndez y Rodra. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Gracias, muy bien. Un gusto, de verdad que sí. Encantado, Rodra, ¿qué ya tal? con mejor cara del otro Te veo día. mejor cara, sí, es verdad, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, si os parece, como siempre, antes de meternos de lleno en lo que ha sido este baño de goles del Real Madrid ante un rival bastante asequible, este conjunto que recibía este partido como si fuera el partido de sus vidas, vamos a ir con las sensaciones que os ha dejado esta goleada, como decíamos, para curarse las penas en Champions. Gemma, tu titular y tus primeras sensaciones. Pues yo diría que el Real Madrid se consuela con una manita al Khairat Almaty, se consuela también con Mbappé, pero el nivel del rival, cómo le ha costado entrar en el partido, el nuevo enfado de Vinicius y muchas cosas más hacen que siga el momento de duda del Real Madrid y que Xabi Alonso tiene trabajo para recuperar sensaciones en este equipo. Enseguida hablamos de las sensaciones, enseguida hablamos de lo que tiene que trabajar Xabi Alonso, de lo que queda todavía también del 11 titular, que hoy yo creo que si hubiéramos hecho una apuesta, una porra, nadie hubiera adivinado, o pocos hubieran adivinado ese 11. Richard, ¿qué sensaciones te deja esta goleada del Real Madrid? ¿Es suficiente para aliviar un poquito esa pena, ¿no? Ese dolor que dejó el derbi este fin de semana? No, que va, esos son dolores que no se curan así tan fácil. A ver, yo le pondría un titular. 5-0, uy, qué pereza, porque qué partido para aburrido el que terminamos viendo. Hay diferencias muy grandes de niveles y yo entiendo, incluso por el lenguaje corporal de varios jugadores del Real Madrid, que lo fácil que era un rival como el Khairat Almaty, un equipo tan manso, tan frágil en el uno contra uno, un equipo con tanta escasez de ideas, de incentivos, de no sé, de algo de creatividad en la mitad de la cancha. Nada, un equipo muy, muy pobre futbolísticamente. Sí, el Real Madrid golea, pero la daga la siguen teniendo clavada. Los 5 que le metió el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, no se olvida con meterle 5 al Khairat Almaty. Al contrario, me parece que es demasiada pereza el partido. Si así lo percibe uno, imagínate el futbolista que está en la cancha con un rival tan débil, tan flojo como este equipo kazajo. Bueno, imagínate además después de la paliza de viaje que se han pegado, que bueno, es verdad que también viajan primera clase y con todos los lujos, pero sí que es verdad que han sido casi 9 horas de vuelo, ¿no? Porque esto estaba como a 300 kilómetros de la frontera con China, ¿no? Ese viaje más largo que ha tenido que hacer el Real Madrid en su país número 42 en Liga de Campeones, ¿no? Impresionante. Rodra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Qué sensaciones te deja a ti esta victoria? Y como decíamos, bueno, sí, cura un poquito, ¿no? O alivia las penas del derbi, pero sin embargo también esto es un trámite para el Real Madrid, o así debería de serlo y así lo ha sido, ¿no? Gemma hablaba de dudas. Yo creo que el partido de hoy lo que deja son las dos mejores y únicas certezas que tiene Xabi Alonso ahora mismo, que son Kylian Mbappé y Arda Güler. Creo que han sido los que han mostrado la diferencia real, ¿no?, entre un equipo y otro. Han sido la diferencia y creo que son los que han animado el partido, aunque a Richard Méndez no le haya gustado tanto o se haya aburrido un poco. Creo que sí que le tienes que dar mérito a Kylian y a Arda Güler, que sí que han hecho para que los aficionados se lo pasen bien, al menos los que se han desplazado allí, que han sido pocos. Uno habló con nosotros, contamos la historia de Álvaro, un aficionado al Madrid que viajó de Londres hasta allí para verlos, y también pues los aficionados kazajos que vivieron un día histórico. Creo que sí que fue un partido que fue para lo que tenía que ser, para ellos, los aficionados locales, vivir un día especial, y para el Madrid curarse las penas con otra manita, que es verdad que no tiene mucho mérito, pero había que hacerlo y el equipo lo ha hecho. Mbappé engorda sus números con un hat-trick, que pudieron ser muchos más, y Arda Güler engorda pues su calidad, ¿no?, que creo que estuvo sobradísimo, estuvo espléndido. Y bueno, es verdad que luego hay algunos factores negativos como el tema de Vini, que ni hoy estuvo brillante,
ni brillante ni notable. Estuvo muy justito. Yo creo que Rodrigo va a salir de inicio el sábado. Estuvo bien cuando salió, además. Creo que va a ser titular Rodrigo en la izquierda contra el Villarreal. Y ese es un poco las primeras sensaciones que me deja este partido. Bueno, Rodrigo, que además hizo una jugada maravillosa en el tercer gol del Madrid, el tercer gol de Kylian Mbappé, cuando ya había entrado de cambio. Hay muchos detallitos que nos deja el partido, hay muchas cositas que analizar, interesante eso. Luego lo vamos a detallar más, el tema de esa asociación de Arda Güler y Mbappé, de la que ya habíamos hablado previamente en otros partidos de Liga, que parece que se consolida, y la verdad que Arda para mí ha sido uno de los mejores después de Kylian Mbappé. Pero bueno, vamos a ir por partes, y si os parece, chicos, vamos a empezar analizando este 11 titular que hoy ha sacado Xabi Alonso. Había bastantes interrogantes, ¿no? Recordemos que el Madrid también llegaba con dudas a este partido, con 5 bajas, sin Carvajal, que está lesionado y sancionado, sin Trent, sin Rudiger, sin Mendy y sin Militao. Y ojo a este 11 donde hemos visto 5 cambios con respecto al Metropolitano, donde ha sido titular Álava, donde el lateral derecho, luego hablamos del tema del lateral derecho, lo ha ocupado Asensio, sin Valverde, sin Bellingham, y arriba con Vinicius, con Mastantuono, con Mbappé y bueno, con el regreso también de Arda Güler. Empiezo por ti, Gemma, ¿qué te ha parecido este 11? Luego nos metemos de lleno en el tema Valverde, si hay caso Valverde o no, porque ha habido detalles que bueno, nos dejan así como un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Sobre todo después de las declaraciones de ayer, con el tema del lateral derecho, en fin. Pero, ¿qué sensaciones te ha dado de este 11? Si te esperabas este tipo de rotaciones, estos titulares, y bueno, básicamente me imagino que también pensando en ese partido frente al Villarreal. Sí, yo creo que Ana es un 11 de circunstancias, teniendo en cuenta el nivel del rival, el cansancio del viaje, de lo que vienes, de esa manita en contra del Atlético de Madrid, para dar minutos a menos habituales, en el caso de Álava para que vaya entrando en juego. También un partido, ¿no?, que sea relativamente cómodo, la presencia de Ceballos también. Bueno, me parece un 11 coherente con lo que es Xabi Alonso, que le gusta rotar. Sí que es verdad que después del pasado fin de semana, en los partidos de altos vuelos veremos qué hace, porque luego sí que tira de jerarquía, pero que habitualmente es un entrenador valiente que le gusta hacer rotaciones, le gusta hacer cambios, y creo que hoy era un día para experimentar. Me ha sorprendido, también se puede leer en clave muchos cambios. Me ha sorprendido que en el inicio el arreón del Kairat Almaty ha estado a punto de costarles un susto, y les ha costado mucho entrar en el partido. Es verdad que a nivel de motivación, de todo eso es difícil, ¿no? Superar a un equipo, a un rival que está viviendo algo histórico ante su afición, que es un día irrepetible para ellos, pero me ha sorprendido que de lo que venían de casi un ridículo, podríamos decir, en el Metropolitano, no se lo tomaran, no sé si más en serio. Entiendo que es que les ha costado tantos cambios entender cómo hacer los automatismos, pero en cualquier caso es un 11 donde han brillado los de casi siempre últimamente, Mbappé, Arda Güler, me ha gustado también Ceballos, me ha gustado Rodrigo en sus minutos, y que ha servido esto para que los jugadores menos habituales roten, y también para los que venían con mucho desgaste, con mucha continuidad, especialmente en la zaga, descansen, como bien decías, Ana, pensando en el Villarreal, que va a ser un partido duro el del fin de semana. Un partido muy exigente para el conjunto blanco. Le damos la bienvenida a Rodrigo Fáez, que se suma a esta charla que estamos teniendo aquí en las plataformas digitales de ESPN Deportes en YouTube, donde pueden mandar sus comentarios, opinar. Los vamos a leer, por supuesto. Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pregunto, ya que te sumas, cuéntanos tus sensaciones que te ha dejado esta victoria del Real Madrid. Hablamos de eso, de un Madrid que se lamía las heridas del derbi. Era un partido, como decíamos, para por lo menos levantar el ánimo. Pintaba para goleada por el rival que tenía delante, pero ¿qué sensaciones te ha dejado a ti? ¿Qué tal, Ana? El saludo para ti y para todos. Bueno, a ver, yo creo que era un partido que el Real Madrid necesitaba ganar sí o sí para detener la hemorragia de la vergüenza del otro día, ¿no? Porque hay que decirlo así, el otro día el Real Madrid hizo un partido para olvidar contra el Atlético de Madrid. Por tanto, tenía que ganar y ganó. Yo creo que eso es la mejor lección que puede sacar hoy el plantel del equipo blanco. Es muy complicado. Recuerdo en su día a Monchi decirme, Monchi, entonces director deportivo del Sevilla, decirme una cosa y una frase que yo tengo clavada en la frente, ¿no? Que es el hecho de que en Europa cualquier desplazamiento de más de 3 o de 4 horas
conseguir un empate, decía Monchi, ya es un logro tremendo. Pues imagínate 12 horas y sobre todo contra un rival que no tenía nada que perder. Y el Real Madrid tenía muchísimo que perder, ¿no? Pero bueno, ganó, creo que fue un equipo bastante sólido desde el principio, aguantando un poco ese inicio fulgurante, ¿no?, del equipo local, pero que luego al final pues fue poniendo las cosas en su sitio el tiempo, el fútbol, la calidad y viendo cositas interesantes, viendo muchos cambios, efectivamente. Ya augurábamos durante la semana muchas rotaciones, pero al final se consiguió la victoria y creo que eso tranquiliza muchísimo los ánimos de cara a lo que pueda venir el fin de semana. Richard, algo que te haya llamado la atención, volvemos al tema del 11 también, de esas rotaciones, algo que te haya llamado la atención de este 11 titular. Como decíamos, había muchas cábalas y sí que ha habido bastantes cambios, como era de esperar, pero no sé si hay algo que te ha sorprendido sobremanera. Sí, a ver, me llamó la atención ver a Asensio en el lateral de la derecha. Obviamente empieza a librarse algo por allí, un pulso para Xabi Alonso. Después está el tema de Dinghausen. A ver, Dinghausen fue muy ridiculizado y superado en el juego aéreo, en el partido frente al Atlético de Madrid. Hay dos pelotas que se las cabecean casi que en las narices en aquel partido. Y entiendo la posición de Xabi Alonso. A ver, después de un muy mal partido de un defensor central, trata de darle la confianza al siguiente. Es como en el caso del arquero. Creo que hay un voto de confianza para tratar de ayudar al jugador a superar ese momento emocional que le deja marcado, porque tiene un terrible partido de Dinghausen contra los colchoneros el fin de semana. Y dentro de todo, bueno, era un partido, a ver, donde deja detalles como aquella acción del penal, más me parece a mí, por mala maniobra tanto de Asensio como del atacante del equipo kazajo, pero igualmente era el partido para hacer este tipo de variantes en el 11 titular. Era el partido para tratar de ofrecer algo diferente. Fíjate que si vemos de todos los del Real Madrid, a ver, aparte del gran partido de Mbappé con el show de los 3 goles que marca y todo eso, la mayoría se mantuvieron una línea constante de juego a lo que se esperaba en virtud del rival, salvo Vinicius Junior. Vinicius Junior creo que es el único que termina el partido estando varios peldaños por debajo del promedio de los jugadores del Real Madrid. Bueno, luego vamos a individualizar en protagonistas y sensaciones que os haya dejado también cada jugador. Hablabas de Mbappé, enseguida hablamos también de Mbappé y enseguida vamos con declaraciones de Mbappé, pero antes de cerrar este tema también es verdad que ha entrado con una actitud un poco, no sé si estaban despistados, como decía Gemma, o es que el rival ha salido pues entusiasmado, ¿no?, por ser el partido de sus vidas. Recordemos que su clasificación a la fase de grupos ya es algo histórico para este equipo. ¿Qué te ha gustado de ese 11 titular, Rodra, del Real Madrid? ¿Qué esperabas? ¿Qué lectura haces de este 11 de Xabi Alonso? Luego vemos si hay mensaje con el tema Valverde, que es un tema aparte. Pues por contar algo distinto a lo que ya hemos tocado, ¿no?, que creo que Arda y Mbappé han estado fantásticos, en el que Vini, pues bueno, pudo sorprender un poco que fuera titular en el día de hoy, pero creo que el que sale más reforzado de hoy es Ceballos. El equipo, es verdad que decir hoy, el equipo funcionó. Es verdad que no es competir a un rival de gran altura, pero creo que el equipo lubrica más con Ceballos, los jugadores están más conectados, hay menos distancia entre el medio y la delantera y la defensa, pide mucho el balón. De hecho, sacaron una estadística que era que Ceballos se marchó al descanso habiendo tocado el doble de balones que el segundo jugador que más balones había tocado en la primera parte. Entonces, creo que sale muy reforzado Ceballos. Además, no jugó en el día del derbi, sí jugó contra el Levante y lo hizo muy bien también. Yo creo que ha levantado la manita Ceballos y Xavi supongo que habrá estado atento al desempeño del jugador andaluz del Madrid. Y creo que es una de las cosas positivas, junto a los 90 minutos de David Alaba, que pues también es una alegría para un jugador que lo ha pasado tan mal con lo peor del fútbol, que son las lesiones y más la lesión tan grave que sufrió David Alaba, que además contra el Villarreal en un partido en el Bernabéu, justo que es el siguiente partido del Madrid, ¿no?, que es en casa contra el Villarreal, pues me parece una buena noticia también que haya podido jugar 90 minutos. Hoy era un día propicio para ello. Y por extender, Fran García creo que también ha cumplido bastante bien. Así que bueno, son piezas que Xavi ha querido introducir y tocar también y le ha ido bien con ellas.